Pues muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar esta mañana entre vosotros. Y antes de que me olvide, seguramente no me olvidaría, pero por si acaso, agradeceros muchísimo vuestras muestras de cariño y de aprecio hacia mi esposa y hacia mí en estos 2 días que hemos pasado. Es un placer conoceros, ver vuestra fidelidad al Señor, ver el lugar tan bonito donde vivís, ver vuestro cariño a la palabra de Dios, vuestro amor mutuo. Y queremos agradeceros, mi esposa y yo, pues las muestras de cariño y de aprecio que hemos tenido estos 2 días. Si vais alguna vez por la zona de Barcelona, sabéis que allí tenéis vuestro hogar, me mandáis una nota y si algo podemos hacer por vosotros, pues con toda la libertad y con todo el amor lo haremos. Pero, ¿verdad, Rosa? Damos las gracias a cada uno de vosotros por vuestro cariño. Muchas gracias. Sí, después recogeremos las Biblias. Son una pequeña muestra de las que tenemos. Como ha dicho el pastor, son 400 años, algunas de estas del 1603. Y es muy bonito ver cómo la palabra de Dios ha sido preservada a través de los tiempos, el valor incalculable que tiene, y la misma Escritura lo dice, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, y es un verdadero gozo el poder tener en nuestras manos una Biblia, leerla, no solo leerla, sino creerla, y no solo creerla, sino vivirla, y tener pues una dirección, un rumbo en la vida marcado por los pensamientos no de los hombres, sino los pensamientos de Dios puestos por escrito. Como dice, escrito está, y el valor incalculable de la palabra de Dios es un valor incalculable y nos da sentido en la vida, nos da dirección. Es nuestro GPS, es nuestro rumbo bien claro. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La tengo en mis manos, la tengo en mi mente, la llevo a mi corazón, la llevo a mis pies, y vivimos bajo la autoridad de lo que la Escritura dice. La misma Escritura dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y suele ser así. El hombre por naturaleza, que es pecador, pues suele mentir, suele engañar, suele defraudarte, solemos cometer muchos errores. De hecho, no lo he traído, pero en una de las exposiciones tengo una especie de hoja de una Torá en hebreo que compré por internet. Me la vendieron, me dijeron que tenía aproximadamente 300 años, y yo, pues con mucho cariño, la compré, la recibí de Jerusalén por correo, y la estaba exponiendo un día y estaba explicando, mira, esto tiene 300 años, y había un señor entre la audiencia que se acercó después, me dijo que él era peletero, porque la Torá era de piel de ciervo, y me miró muy así cariñosamente y me dijo, te han engañado. Digo, ¿cómo que me han engañado? Dice, esto no tiene 300 años. Dice, esto es que lo han cogido, han cogido esta piel y la han hundido en té para que tenga este color. Y dice, esto debe tener 2 años o 3 años, esto no... Y digo, ¿será posible? Digo, me han engañado, y entonces usé eso para decir que Dios no te va a engañar. Dios no miente, dice la Escritura. Yo no soy hombre para que mienta, dice Dios. Lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios es verdad. El hombre te puede engañar, pero Dios no miente. Lo que dice en las Escrituras es verdad, porque Dios no cambia, Dios no varía, Dios siempre es el mismo y podemos confiar en Él. Y me gustaría en esta mañana hablarte de qué hacemos cuando las cosas van mal. Y lo dividiré en 2 partes. Explicaré cuando las cosas van muy mal y qué hacemos cuando nosotros nos volvemos a Dios y tenemos esperanza.
Empezaré simplemente con una pequeña ilustración. Habían dos hombres jóvenes que vinieron a Europa a pasar un fin de semana loco. Habían oído que aquí se podía hacer de todo, así que vinieron a disfrutar un fin de semana bebiendo alcohol, en fin, volviéndose desenfrenados. Y cuando estaban ya muy alcoholizados, yendo por la calle, vieron venir a un hombre vestido así de militar y le preguntaron de una manera muy respetuosa a estos dos jóvenes, diciéndole, oye, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Así que este hombre militar, viéndose que le habían tratado muy mal, les dijo, ¿vosotros no sabéis quién soy yo? Y aquellos dos jóvenes dijeron, tenemos un problema muy grande. Nosotros no sabemos dónde estamos y él no sabe quién es. Y esto es lo que suele ocurrir. Hay gente que no sabe quién es y no sabe dónde está ni a dónde va. Han perdido la identidad como personas y la dirección. Pero cuando encuentras a Cristo, encuentras que Él es el camino, la verdad y la vida, y te da dirección. Una dirección que no cambia, que no varía. Dios en la Biblia es considerado como una roca. Es una roca, pero es la roca eterna, que no cambia. Yo vivía en un pueblo, en San Hilario de Sacalm, en la montaña. Recuerdo como niño un camino que subía a la montaña, iba a buscar setas, sitio precioso. Y justo en uno de los caminos había una roca en el medio del camino enorme, preciosa. Yo como niño la observaba y decía, me asombraba esa roca. Y siempre por el camino esperaba girar aquella curva y ver aquella roca enorme, grande. Después de muchos años volví a ese camino y la roca estaba ahí. No la podían mover, no se varía, no cambia, nadie la puede tocar, nadie la puede mover. Y este es Dios. Dios no cambia, no varía. Él ha dado su palabra, y escucha esto. Él me ha dicho que me ama. Él me ha dicho que me ama. Y nada, eso lo va a cambiar. Y en esta mañana te digo que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Dios tiene un propósito para tu vida, para darte dirección y sentido. Para que tú puedas decir, yo sé quién soy y sé dónde estoy. Sé que soy un pecador arrepentido, que Dios me ha lavado, que me ha cambiado y me ha colocado en su Hijo. Y sé lo que soy, sé dónde estoy, pero escucha, sé dónde voy también. Cuando la muerte venga, yo sé dónde voy, porque tengo una esperanza. He cogido al Señor Jesucristo, quien me ha amado, quien me ha salvado, quien me ha dado una dirección, un sentido en la vida y me ha dado algo por lo cual vivir. Y es esperanza. Algo maravilloso, esperanza. Mi esposa y yo, antes de casarnos, yo le regalé hice hacer una joya. Me fui a un joyero y le dije, me gustaría que hicieras esta joya. Y me dijo, ¿qué quieres que haga? Y yo, pues, ¿sabes cuando estás enamorado que haces cosas que no...? Pues eso es lo que hice. Cogí un poco de dinero, me fui a un joyero, le digo, quiero que me hagas una joya de un tronco y le pongas un poco de verde en el tronco y hagas una especie como de cristal y dentro pongas una semilla de mostaza. Y me dijo, el joyero lo intentó hacer. La joya no salió muy bonita, pero era un tronco con un poco de color verde y con una semilla de mostaza que significa la fe. Y se la regalé a mi esposa, no le gustó. Me dijo, me regalas a mí un tronco. Nunca se la ha puesto, la tienes todavía, ¿verdad? Pero no quedó muy bonita, pero era algo para decir, vamos a vivir con esperanza. Esa joya significaba, tenemos esperanza. Hay un grano de semilla, de una mostaza, que es pequeño, pero ¿te acuerdas lo que dice la Biblia? ¿Cómo crece?
como un árbol, como uno de los más grandes. Por favor, ten esperanza en la vida, aunque sea muy poca. Dios siempre suele coger lo pequeño y lo hace muy grande. No queremos grandes hombres, tenemos un gran Dios, pero Él coge lo pequeñito y lo hace grande. Y puede coger un grano de mostaza y en las manos de Dios decir, déjame decirte que yo soy vida y a este grano de mostaza lo voy a hacer muy grande. Y vivimos con esperanza, y tanto que sí. Pero te pregunto en esta mañana, ¿qué haces cuando las cosas van mal? ¿Qué hacemos cuando las cosas nos van muy mal? Déjame ponértelo todavía más difícil. Juan, ¿qué hacemos cuando las cosas ya parece que ya no hay nada que hacer? ¿Vale? Cuando ya no hay nada que hacer. Me gustaría, de alguna forma, no sé si podríamos poner un versículo, está aquí, de un hombre en la Escritura que tú conocerás. Es un hombre en la Escritura que se llama Job. Era un hombre que lo tenía todo. Amaba a Dios, era un hombre temeroso, era un hombre que tenía una familia muy hermosa. Todo le iba bien en la vida. Tenía a Dios, tenía familia, tenía riqueza, tenía bienes, una vida bien montada, una vida, digamos que muy bien, hasta un momento determinado en su vida, que en un solo día, lo pierde todo. Pierde a sus hijos, pierde a sus siervos, pierde a su ganado, lo pierde absolutamente todo. ¿Te acuerdas de Job en la Biblia? Lo que le pasó. Lo pierde todo. Este hombre, de repente, que él iba bien en la vida, tenía confianza en Dios, amaba a Dios, tenía puestos los ojos en Dios, pero en un solo día lo pierde todo. Y hay dos respuestas en la vida de Job, ¿te acuerdas? Su mujer que lo observa, que también lo pierde todo, su mujer, porque su mujer también perdió a los hijos, perdió el ganado, perdió los bienes, perdió la hacienda, ella también lo perdió todo. Pero eran dos respuestas diferentes. La mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Es lo que le dice. Porque cuando Job no solo lo perdió todo, sino que Dios lo toca a él y él está absolutamente enfermo y ha perdido todo, lo ha perdido todo. En el libro de Job tienes 27 diagnósticos médicos de él. Absolutamente leer el libro de Job es decir, ¿hay esperanza para este hombre? Este hombre lo ha perdido todo y encima es tocado físicamente, con un filo, está sosteniéndose por un filo. Y viene su mujer y le dice, Job, ya no tienes ninguna esperanza. Después de haber puesto tu vida en las manos de este Dios que hablas, de este Dios al cual tú has adorado durante tanto tiempo, lo mejor que puedes hacer es maldice a Dios y muérete. Pero Job dice, no. Yo tengo a un Dios en los cielos que me ama y que hay un propósito de Dios para mi vida. Y Él me purificará y saldré como oro. Y sé que mi Redentor vive. Y sé que mi Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Aceptaré de Dios lo bueno y no lo malo? No voy a hacerlo. Me voy a sostener en Dios, en medio de la prueba y de la dificultad, y me voy a mantener en la confianza de Dios. Mira qué versículo. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Se sostenía Job porque decía, tengo un Dios en los cielos que no cambia, que no varía, que Él es fiel, que me ama, y yo me voy a sostener, a pesar de que las circunstancias de mi vida sean muy difíciles. Y posiblemente en esta mañana, yo no sé por lo que estás pasando, no lo sé. No conozco ni tu corazón, ni tus pensamientos, ni las circunstancias que hay alrededor tuyo. Solo Dios lo sabe. Pero tú puedes confiar plenamente en Dios. En el hombre no.
Te pueden engañar vendiéndote un pergamino de 300 años, cuando solo tenía 3 días. Pero Dios no miente. Y esto es algo que yo como creyente experimento en mi propia vida, de saber que las 2 grandes necesidades son cubiertas del ser humano: el ser amado y el amar. El saber que soy amado y que puedo amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y en medio de la dificultad te sostienes en un hilo de esperanza cuando todo parece que va mal. ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? ¿Haremos como la mujer de Job? ¿Maldeciremos a Dios y perderemos esperanza, o nos cogeremos al Dios de la esperanza? Nosotros como cristianos confiamos en Dios. Tenemos plena confianza en Dios. ¿Qué es confiar? Hace mucho tiempo mi esposa y yo estuvimos en un parque en el extranjero, en un sitio precioso, y habían unas rocas muy grandes, y íbamos con una familia. Íbamos con 2 hijas, tenemos 2 hijas, Irene y Elizabeth, y Irene, nuestra hija mayor, tiene mucho impulso ella, así que tendría aproximadamente 10 años, Rosa, 8 años. La cogí y la puse encima de una roca bastante alta, y no se me ocurre otra cosa que decirle: salta. Y yo pensaba que no lo iba a hacer, porque realmente la roca era muy grande, y en ese mismo momento veo que mi hija pega un salto, y yo estaba abajo y evidentemente la cogí. Pero mis amigos que venían con nosotros en ese mismo momento hicieron una foto, y después de unos días me dieron la fotografía, y en la fotografía yo estoy con los brazos abiertos y mi hija está volando prácticamente. Y detrás de la fotografía ponían estas palabras, mis amigos: esto es fe. Esto es fe. ¿Qué es fe? Fe es simplemente confiar en que el Papa ha dicho: salta, que yo te cogeré. Y la hija dice: allá voy, allá voy. Y está prácticamente volando. La Biblia dice que el Dios eterno pone sus brazos. El Dios eterno pone sus brazos, y nosotros podemos confiar en Dios y tener esperanza. Esperanza en la vida que estamos viviendo, y esperanza que Él nos va a llevar a través de la vida hasta el final mismo. Y en el final mismo de la vida dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué haces cuando las cosas van mal en la vida? ¿Dónde miras? ¿Dónde hallas esperanza? ¿A qué te acoges cuando las cosas van mal? ¿Acaso el dinero podrá sostenerte? ¿Acaso los amigos podrán sostenerte? ¿Acaso la religión podrá sostenerte? Nadie podrá sostenerte, ni será capaz de hacerlo, porque todos vivimos en una fragilidad total y completa, y más absoluta fragilidad. Cometemos errores, cometemos pecados. Este brazo no podrá sujetarte. Ningún brazo podrá sostenerte en el momento de la prueba. Solo Dios desde los cielos puede hacerlo. Él sí que es capaz. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, Él es fiel, Él no cambia, Él no varía. Conocí al Señor cuando tenía 10 años, y el Señor cada vez para mí es como más hermoso, como lo es para ti. Y no cambia, no cambia. Yo he cambiado mucho. Y vamos en cambios, cambiamos, pero no cambia. Si vuelvo de nuevo al mismo pueblo que vivía en San Hilario de Sacal, seguramente en aquel camino todavía que encontraría la roca. La encontraría la roca. ¿Por qué? Porque Dios
no se mueve, es inmutable. Y en medio de la prueba yo puedo sostenerme. Job, que parecía que lo había perdido todo. De repente Job, en un momento de luz, dice, espera un momentito, ¿no ocurrirá que si el árbol parece que es cortado, si el árbol que es cortado, ¿no queda de él un poco de esperanza? Vosotros sabéis más de cosas de árboles que yo, porque yo he venido aquí y me he encontrado que de árboles aquí hay un montón. Ayer mi esposa y yo fuimos a pasear y nos metimos aquí detrás de la iglesia, detrás de la iglesia, por una de los olivos que tenéis. Tenéis pocos olivos aquí, pero en uno de esos olivos nos metimos por ahí, ¿no? Luego le preguntaba a Alex, ¿y de quién son esos olivos? Dice, pues no sé, aquí todo el mundo tiene... No, ¿se llaman olivos? ¿Lo digo bien? Sí. Olivos y olivas, ¿no? Olivas y aceitunas, vale. Pero Job de repente dice, ¿no quedará si cortas un árbol? ¿No retoñará de nuevo? ¿No cogerá de nuevo? Recuerdo una vez, pastor allí en Barcelona, tienen una casa de colonias, es decir, como una especie de campamento, un albergue y tal, y me dijo que plantase unos árboles. No tengo ni idea yo de eso. Así que me fui al jardinero del pueblo y le dije, queremos plantar unos árboles, y eran ya árboles crecidos. Vino una excavadora, hizo agujeros, y vinieron y plantaron los árboles. Y entonces el jardinero me dijo, échale mucha agua durante muchos días, ven cada día y riega, ponle mucha agua, necesita mucha agua, estamos justo en el punto, casi ya no se tendría que plantar, hazlo. Después de unas semanas, aquellos árboles empezaron a secarse. Me fui al jardinero y le dije, me parece que los árboles que hemos plantado, o que he plantado, están muertos, no hay... Y entonces el jardinero, con mucho cariño, me miró y me dijo, ¿hay verde? Digo, sí, hay algo de verde. Dice, pues si hay verde, hay vida. Digo, anda, si hay verde, hay vida. Pues vale. Y me dijo, échale agua, échale agua. Los árboles todavía continúan allí. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Hay verde, hay vida. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Él es la vida. Él es la vida. Y a pesar de que en el árbol pueda haber, como vimos ayer, el hacha, y viene a buscar fruto y no lo hay vida. Y si hay vida, ¿qué decimos? Hay esperanza. Y Él es la vida. Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida y he venido a daros vida y vida en abundancia. Vuelvo a repetirlo, por favor, escúchalo bien. Dios te ama. Dios te ama. Pero te ama mucho. El amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor es amor condicional. Es un amor condicional. A pesar de que incluso en nuestro matrimonio, ¿no? Te amaré todos los días de mi vida, ¿no? Y existe en el matrimonio amor condicional, pero el amor de Dios es incondicional. Yo te he amado, dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Y te he amado tanto que he sido capaz de poder enviar a mi Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por tus pecados en la cruz y darte esperanza y darte vida. Imagínatelo por un momentito, que el Padre dio a su Hijo y dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando no teníamos, dice la Biblia, esperanza, Dios nos dio esperanza. En la Biblia es muy curioso, ¿eh? Ves siempre en la Biblia como dos especies marca bien claro.
los injustos y los justos, los rectos de corazón, los que aman a Dios y los que no aman. Y dice de aquellas personas que no ponen su confianza en Dios, que viven sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes esperanza? ¿Vives en esperanza? Puede ser que tu árbol a lo mejor no sea no tenga, pero hay verde. Si hay verde, hay esperanza. ¿Te acuerdas de esa pequeña semilla de mostaza? Se hace grande. Y entramos nosotros en la vida diciendo, yo sé quién soy, a dónde voy, conozco mi origen, significado, destino, y he entregado mi vida en las manos de un Dios que me ama y me da dirección en la vida. Y aquí tienes a Job en medio de toda una situación muy difícil. ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? Pues cuando las cosas van mal hacemos, como dice incluso el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo puedo poner mi vida en las manos de Dios, que sé que no me hará daño, porque me ama. Puedo poner mi vida en las manos de Dios, porque Dios me ha dado esperanza. Y le digo muchas veces a mi esposa, no tengo miedo a la muerte, no lo tengo. No lo tengo. No tengo. Posiblemente tengo el miedo al sufrimiento y al dolor y a la incertidumbre, pero a la muerte ninguna. Porque el mismo Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo soy esa resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tienes esperanza? ¿Vives en esperanza? Nosotros los cristianos, permitidmelo decir, podemos decirle a un mundo que vive sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, diciendo, maldigo a Dios por lo que estoy viviendo, porque mi árbol ya se ha secado y no hay nada de verde, córtalo ya, esto no tiene ningún sentido. No, cristianos, no. Los cristianos decimos, Dios me plantó, Dios me regó, Dios me cuidó, Dios me amó, Dios se entregó por mí en la cruz del Calvario, me perdonó los pecados y ahora simplemente me acompaña a través de la vida hasta llegar el mismo momento en que me enfrente a la muerte. Y cuando me enfrente a la muerte, le podré decir con toda libertad, y lo diremos nosotros los cristianos, lo diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? No podrás sostenerme en ese momento, porque hay unas manos en los cielos que me recogerá y me dirá, tú eres mi hijo, me has amado, ven, entra. Hay dos destinos para el hombre, los que viven con esperanza y los que no tienen esperanza. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, cristiano, que estás hoy aquí, cuando vivías sin Dios, sin Cristo, sin esperanza alguna, con el temor de la muerte? ¿Qué es lo que va a pasar después? Y oyendo voces diciendo, no te preocupes de lo que va a pasar después, disfruta de la vida, coge, como vimos, poder, placer y prestigio, olvídate de todo, vive la vida. Estas canciones que a veces, populares, simplemente es la sabiduría del pueblo. Es como la gente piensa, ¿te acuerdas de esas canciones? Vive la vida loca. Que hace tiempo sonaba por ahí, antes muerta que sencilla. Estas frases que dices, esto es lo que piensa el hombre, que vive sin esperanza y sin Dios. Pero Job, en medio de su caminar, cuando todo parecía perdido, mira el tronco y dice, si el tronco fuere cortado, y yo sé que rebotará, caerá el agua y empezará a dar vida, porque el mismo Dios que me plantó es el mismo Dios que trabajará en mi vida hasta el final. Y me gustaría simplemente acabar con unas palabras en el libro de Romanos. Si abres en el libro de Romanos,
encontrarás unas bellas palabras que me gustaría simplemente dejarlo a la congregación. En Romanos capítulo 15, versículo 13. Qué bonito es ser cristiano. Yo lo digo muchas veces en la iglesia allí. Qué experiencia más grande el ser cristiano. Qué experiencia más grande el ser cristiano. Ya no somos como esos dos jóvenes que no sabemos dónde está y ese no sabe quién es. Nosotros como cristianos sabemos lo que somos. Somos hijos de Dios y sabemos dónde vamos. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, dijo el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar en los cielos para todos aquellos que han aceptado el regalo del amor de Dios y viven con esperanza. Y me gustaría simplemente acabar con Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza. Déjame mencionarte unos versículos, si los quieres escuchar, no hace falta que los busques. Pero dice así en el Salmo 39, 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmo 62, 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Salmo 91, 2 dice, dije yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? En el Salmo 142, 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Y en el Salmo 91, 9 dice, has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cristianos, que estamos hoy aquí, vive con esperanza. Agárrate al Señor bien fuerte, no lo dejes, Él te ama. Vive con los ojos puestos en el cielo, a pesar de que el mundo te diga cualquier cosa. A pesar de que el mundo te mienta y te vendan, como se suele decir, no, agárrate a este libro que no miente, que su palabra es verdad, fiel y verdadera. Coge a la persona del Señor Jesucristo, desprecia toda la religión y coge a la persona de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros como cristianos podremos vivir en este mundo diciendo, tengo a Dios en los cielos, que me ama, y a pesar de las circunstancias, Él es mi esperanza. Y dice aquí, y el Dios de esperanza, escucha bien, dice en el versículo 13, os llene. Hay una imagen, hace tiempo la puse ya en la iglesia, que se llama el vacío del alma. Búscalo por internet. Es una imagen, es una obra de arte, que creo que está en Suecia, que se llama el vacío del alma. Y se ve a un hombre, en la imagen, es la figura de con un agujero, un agujero. Y puedes ver un agujero y le llaman el vacío del alma. Y así estábamos muchos de nosotros, que no conocíamos a Cristo, vacíos, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Hasta que vino un momento en nuestras vidas donde Dios vino y llenó el vacío de nuestras vidas. Oh, lo llenó, y tanto que lo llenó. No necesitábamos nada más que Él. Él es nuestro Señor y llenó el vacío de nuestras almas. Jesús le dijo a una mujer que estaba vacía, que le dijo, 7 maridos tienes, o 7 has tenido, y el que tienes no es tu marido, estás vacía, mujer. Tú quieres darme de esta agua, si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si yo te doy del agua, jamás volverás a tener sed. Y eso es lo que ocurrió cuando nosotros conocimos a Cristo. Llenó el vacío de nuestras almas con su persona. Y dice Pablo, y el Dios de esperanza os llene de 2 cosas, de gozo y de paz. Estos 2 regalos tan grandes que Dios nos da. Dios es como una especie de regalos inmensos. Es muy generoso Dios,
muy generoso. Le dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero hay dos cosas que yo no podría vivir sin ellas. Una es gozo y la otra paz. ¿Te das cuenta en el mundo en que vivimos? Tienen dos cosas contrarias: infelicidad y guerra, enemistad dentro de sí. Y viene el Señor y te dice, yo te voy a llenar, porque soy el Dios de esperanza, te voy a llenar de gozo y de paz. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros lo sabemos. El gozo del Señor, ¿alguien que lo puede decir? Es mi fortaleza, el gozo de Dios. Es que Él ha dado alegría al corazón, nos ha dado felicidad, nos ha abierto nuestros ojos cuando estábamos ciegos, cuando no veíamos. Algunos de nosotros estábamos en la religión, en una religión que simplemente nos daba una estructura y creíamos lo que nos daban, hasta que llegó un momentito que creímos en el Señor y en vez de una religión venimos a una relación personal con Jesús de la Biblia. Y entonces vino el gozo a nuestros corazones, la alegría y la paz, la paz. Oh, la paz. Jesús era una de sus palabras preferidas, ¿eh? ¿Te acuerdas que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Paz, paz. Mi esposa y yo le pusimos a nuestra hija paz. Su nombre se llama Irene, que en griego es paz. Y le pusimos el nombre de Irene porque significa paz y en griego el significado literal es unir dos cosas que han estado rotas. Eso es paz. Y quisiéramos de alguna forma experimentar la paz de Dios. Tengo paz con Dios cuando yo era enemigo de Dios, cuando estaba en rebeldía con Dios, cuando no quería saber nada de Dios. Dios vino a mi vida y me unió a su Hijo e hizo paz. A pesar de las circunstancias, tengo paz con Dios, tengo paz conmigo mismo y Dios me dice, ten paz con los hermanos, con tus semejantes, la paz de Dios. Y a veces lo decimos, quitadme cualquier cosa, pero no me quitéis la paz. No, la paz del alma. El saber que tus pecados han sido perdonados y no debes nada. Debíamos mucho, pero Jesús lo pagó en la cruz por nosotros. Y ahora tengo paz con Dios. Llegará a través de los años nuestra vida y dicen que la mejor cosa que hay es, para la persona anciana, es una almohada de buena conciencia, de haber vivido con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando el Señor vino a nuestras vidas, vino a traer el gozo y la paz. Y dice para finalizar, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Abundéis en esperanza. Mi esposa y yo hemos disfrutado estos días de estar aquí. Y hay algo que hemos podido percibir, de que Dios es capaz de poder hacer grandes cosas entre vosotros. Sí, algo puede ocurrir, de que fulanito que no conocía al Señor venga a conocer al Señor, de que aquel hogar que está en rebeldía, el gozo de Dios y la paz de Dios llegue, que aquel joven que antes vivía en la maldad y en el pecado se convierta a Cristo. Y nosotros juntos como creyentes podamos ver el Dios grande que pone sus manos y cambia y toca vidas. En esta mañana estás aquí y tienes la experiencia maravillosa de escuchar la palabra de Dios, darte dirección y significado en la vida. Si estabas perdido, puedes venir al Señor Jesucristo y encontrar en Él la salvación y la vida eterna. Vuelvo de nuevo a la pregunta y acabo. ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? O te digo otra cosa. ¿Qué vas a hacer
cuando las cosas se pongan muy difíciles. Pues nosotros como cristianos podemos decir, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Confiar en Dios, lo mismo, nada cambia. Si mi Padre me dice salta, yo saltaré, porque Dios no miente y me ha dicho, yo te cogeré. Confía en mí, confía en mi Hijo, que Él es capaz de perdonar todos tus pecados y vivir con esperanza mientras los años vemos pasar. Y vemos pasar los años y esa roca no se mueve, y esa roca no se mueve, y esa roca no se mueve, y aquel semilla de mostaza se va haciendo árbol y va creciendo, porque hay un Dios en los cielos que sostiene desde arriba y lo coge desde abajo. Y una vez lo tiene así, lo pone así y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y todo está en mis manos, y en estas manos yo te digo, te amo. Y en esta mañana Dios te coge en sus manos y te dice que te ama con un amor incondicional, eterno, y lo demostró enviando a su Hijo para morir en una cruz, para el perdón de tus pecados y darte la vida eterna. Quiera el Señor en esta mañana llenarnos a todos juntos, a todos, de esperanza, levantar nuestros ojos al cielo y decir, tenemos un Dios en los cielos glorioso, maravilloso, poderoso, amoroso, grandioso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice el salmista, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué bonito es ser cristiano, qué grande, qué esperanza más maravillosa. Ahora tengo a Cristo, tengo a Dios, tengo sentido, identidad, y al final de mis días me espera en el otro lado del umbral un lugar en los cielos que Él ha ido a preparar para nosotros. Quiera el Señor bendecirte abundantemente, a ti y tu casa, todo lo que tú tienes sea tocado por este Dios tan grande y amoroso que tenemos nosotros los cristianos. Que el Señor os bendiga abundantemente y la próxima vez que nos veamos podamos decir, la roca no se ha movido. Todavía Dios es tan maravilloso y tan grande porque Él no cambia. Que el Señor os bendiga.